Muy buenas noches, hoy es lunes 7 de febrero. Les he estado esperando en el aula Meet por algún tiempo. Considero que quizá han tenido algún inconveniente y no se van a conectar el día de hoy, por lo que recomiendo que si es por algún motivo laboral o médico, puedan tramitar su excusa de forma debida con la coordinación académica. Recuerden que hoy teníamos un punto muy importante que tratar, que era la revisión del material que ustedes deben haber seleccionado para su diseño de portafolio, y esto correspondía a tener claro la validación de esa información, asignación de notas, y que viéramos pues todo lo que tiene que ver con el tema que corresponde al módulo 4, que es sobre los formatos de los diferentes portafolios. Es así como entonces voy a compartir mi pantalla con una presentación muy interesante que les puede dar quizá un bagaje amplio con relación a los diferentes tipos de portafolio, y realizaré mis comentarios en la medida que vamos avanzando para que puedan revisar este material y no nos quedemos atrasados en el proceso que vamos llevando para poder diseñar el portafolio que es parte de su examen final. Entonces, permítanme, les voy a compartir la pantalla. Ok, voy a poner esto un poco más amplio para que podamos escuchar y poder ir haciéndoles los comentarios que quería hacerles ya hoy en su clase. Gráfico de Alicante, también es ilustrador, hace animación, hace de todo, es multitarea, hace de todo. Bueno, es un crack y además yo le conocí hace muchísimo tiempo. Además, me dio clase de Photoshop, ¿te acuerdas? Photoshop, Illustrator, sí. Bueno, ha llovido mucho. Y bueno, él, ¿estás especializado en ilustración o qué es lo que más controlas tú? Ahora mismo la verdad es que se puede decir que estamos cumpliendo el perfil de un diseñador más generalista, ¿no? Últimamente me está centrando mucho en ilustración, pero bueno, en realidad hemos tocado prácticamente de todo, desde diseño editorial, pasando por ilustración, diseño general. Sí, es una persona que se adapta a cualquier entorno y es un poco camaleónico, ¿no? Bueno, pues os dejo por aquí su página web para que podáis entrar a ver su portfolio y así podéis ver los trabajos que ha hecho Romano. Pero hoy lo más importante es que vamos a hablar del portfolio. Me habéis estado preguntando, bueno, tú no te puedes ni imaginar la cantidad de mensajes que me han dejado preguntándome qué es un portfolio, cómo entregar un portfolio, cómo preparar un portfolio, si hay que imprimirlo, si no hay que imprimirlo, si hay que ir a ver al cliente. O sea, 20.000 historias que la gente yo creo que se lía un poco con este tema del portfolio. Así que bueno, vamos a hablar de todos los tips y consejos que vosotros podáis preparar vuestro book, vuestro portfolio, que sea lo más profesional posible y que podáis conseguir un mayor impacto y al final conseguir un trabajo, un proyecto, que es de lo que se trata. Pues lo primero de todo vamos a definir lo que es un portafolio, porque tenemos que tener en cuenta de que es la herramienta más importante que vamos a utilizar tanto para captar clientes como para poder conseguir trabajo en cualquier empresa de diseño, en cualquier estudio. Es el arma que tenemos los diseñadores para saber realmente qué nivel tenemos, hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestro nivel de profesionalidad. O sea, es lo que te define como profesional, ya seas ilustrador, fotógrafo, maquetador, lo que sea, al final es lo que te define. Da igual, o sea, esto es que hay gente que me dice, es que no tengo los estudios. Bueno, vamos a ver, que tengas estudios más o menos, bueno, al final te ayuda muchísimo, pero lo que define tu forma de trabajar, cómo trabajas y el nivel que tienes es el portfolio. Pues al final nos vamos a basar en esto, que es el arma más importante que tenemos nosotros. Bueno, vamos a dar una serie de tips y Román ha traído una serie de tips que... Bueno, así como lo
lo están comentando, portfolio o portafolio, como nosotros le reconocemos, es, como hemos venido hablando, la carta de presentación de cada uno de ustedes. De modo que lo que necesitamos saber es cómo proyectar su marca, y el video nos va a presentar algunos ejemplos muy interesantes, ya que hoy tenemos que ver los diferentes formatos que tiene el portafolio, y de alguna manera, pues aquí hay unos ejemplos bien interesantes de los cuales vamos a poder discutir un poquito la clase que viene cuando nos podamos encontrar. Os va a ayudar a cómo configurar y cómo preparar vuestra herramienta que es el portfolio. Entonces vamos a empezar por definirnos, ¿no? Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber quiénes somos. Tú puedes ser un diseñador generalista, como puedo serlo yo. Puedes ser una persona que a lo mejor sabe tocar un montón de palos. Puedes ser ilustrador, puedes ser diseñador 3D, puedes ser modelador, puedes ser animador. Puedes haber hecho muchas cosas a lo largo de tu carrera profesional. Pero al final, realmente lo que creo que es bastante importante es que os centréis en algo en concreto. Una empresa, por la general, va a buscar profesionales en un sector. En ese sentido, tenéis que hacer un pequeño esfuerzo y saber a qué os queréis dedicar y cómo os queréis promocionar. Vale, al final se trata de que no intentéis abarcarlo todo, porque es imposible. Lo mejor siempre es que defináis vuestra propia área de trabajo, ya sea branding, ya sea ilustración, publicidad, el diseño editorial. He puesto que a lo mejor un par de palos, máximo a lo mejor 3 cositas, pero intentar ser muy concreto en tu portafolio, porque al final si muestras demasiadas cosas, cuando te van a contratar van a buscar un tipo de trabajo en concreto. Entonces, si eres bueno en algo, pues seguramente al final consigas sacar mejor la cabeza que si eres regular en muchísimas cosas. Define a qué te quieres dedicar, define el tipo de trabajo que vas a realizar y que eso se vea bien plasmado en tu portafolio. Lo más lógico es que cuando uno esté buscando postularse para un trabajo, para un puesto de trabajo, es que hagáis una tarea de investigación sobre el tipo de empresa a que se dedica, cuáles son sus puntos fuertes y a partir de ahí orientar vuestro portafolio a ese tipo de empresas. Si sois buenos en ese campo concretamente, el portafolio que tenéis que mostrar, la cara que tenéis que mostrar es esa concreta y no otra. Eso es, que configuréis vuestro portafolio para esa entrevista en concreto. Tened en cuenta una cosa, y es que cuando acabamos la carrera o cuando estamos en el paro y tenemos que conseguir un trabajo, al final tienes que trabajar para ti. Ese tiempo que tienes, se lo tienes que dedicar al portafolio. No deja de ser un trabajo convencional, es decir, es como un proyecto más. Por lo tanto, te lo tienes que tomar de una forma muy seria. Sí que hay que decir que no hay que agobiarse si no sale. El portafolio es algo bastante complejo de realizar. Tenemos que estar un poco casi en constante lucha interna con nosotros mismos. A lo mejor tenemos una selección de 20 trabajos, de esos 20 trabajos me gustan 30. Entonces es difícil hacer una selección. Es muy difícil hacer una lista. Sobre todo cuando ya llevamos un tiempo o ya tenemos una cierta trayectoria personal, se hace muy complicado. Puedes también consultar a otros profesionales o consultar amigos, gente que te pueda dar su opinión. De hecho, es bastante habitual que el portafolio no lo haga el propio diseñador mismo, sino que se lo encarga otro diseñador. Sí, es bastante habitual. Es una buena técnica porque ojos que no ven, corazón que no siente, y así por lo menos no. La verdad es que es muy difícil ser totalmente objetivo con los trabajos propios. Entonces, en ese sentido es muy importante que contéis con compañeros con alguna visión externa que te pueda asesorar. Efectivamente. Hablando un poco del tema de la selección de los trabajos, que sabemos que es muy difícil, ¿tú crees que hay algún número máximo de proyectos que pueda tener un portfolio, un número recomendado o mínimo de proyectos? Yo personalmente, por ejemplo, me quedaría con 10. 10, por ejemplo, sería muy bueno. Puede haber gente que solamente con 5 trabajos se tenga suficiente. Todo va a depender un poco, digamos, de cómo se presente. Yo recomiendo siempre que presenten los proyectos, que los justifiquen y que hablen de ellos, porque, claro, si tú me enseñas el resultado, pero no sé muy bien cómo has llegado a ese resultado, ¿cómo voy a valorar? Así que siempre, si ponéis 5 trabajos, pero que sean 5 trabajos que sí estén desarrollados, sí estén explicados y que tengan varias diapositivas y que se vea que hay trabajillo detrás. Tiene que haber algo más que un puñado de logos soltados en el portafolio, por supuesto. Eso está clarísimo. Tengo que decir una cosa, y es que a mí muchas veces me recomendaron que siguiera un orden. Os explico, que cojáis, por ejemplo, si son 10 trabajos, que ordenéis esos 10 trabajos de menos bueno al más top que tengáis, ¿vale? Los 10 trabajos, y cuando los tengáis ordenados, que cojáis el más top
y lo pongáis al principio, porque la gente normalmente siempre se queda con el primer impacto del portafolio, es el más importante, y el segundo impacto más importante es el último proyecto. O sea, que esos dos proyectos tienen que ser los más top. Son clave. Esto ya entramos un poco en psicología de la imagen. Sí, en psicología. Pero bueno, oye. Bueno, así como lo acaban de mencionar, nosotros hemos decidido que vamos a tratar de seleccionar 14 trabajos. Fíjense la importancia que es un número balanceado de trabajos, ¿no? Hemos estado hablando de que quizás nos gustan 20, nos gustan 30, pero tenemos que hacer el esfuerzo de definir. ¿Qué es lo que nos ayuda a definir esa calidad o esa línea de los trabajos que vamos a presentar? No es los que más nos gusten en realidad a nosotros, sino los que más nos definen. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los proyectos que nos definen mejor son estos proyectos que van encaminados a la línea que yo quiero visualizar en mi marca, en lo que yo quiero que la gente reconozca de mi trabajo. De modo que yo tengo que tener pues algunos trabajos adicionales que dependiendo del trabajo al que yo vaya a aplicar sean los trabajos que yo quiero mostrar. No siempre la aplicación, y eso lo hablamos también la semana pasada, es en un portafolio permanente. Yo tengo que tomarme el tiempo dependiendo a donde yo quiero aplicar para un trabajo, diseñar el portafolio para esa persona donde yo o esa empresa donde yo quiero aplicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera no me sirve que si están buscando un diseñador especializado en diseño web, yo tenga en mi portafolio 8 ejemplos de diseño de logos o de diseño de portafolios o de otro trabajo que sea impreso, ¿no? Entonces, a eso me refiero un poco cuando hablamos de la calidad de los trabajos que voy a presentar. Y ahora, otra cosa también muy importante que habíamos estado conversando y que de alguna manera los expertos avalan con relación al diseño del portafolio es el proceso, súper importante. No llenar solamente el trabajo con la muestra del producto final, porque pues en algunos momentos es interesante, ok, ¿cómo lograste hacer esto tan guau, no? Entonces se ve muy bien, muy organizado, qué bonito, qué interesante, pero ¿cómo lo lograste? ¿Qué involucraste? Como un paso a paso, por lo menos un 2, 3, ¿no? Quizá no un paso tan detallado, pero por lo menos un 1, 2, 3. Recuerdan que cuando veíamos cómo se contaban historias, decíamos que la mínima unidad de contar una historia eran 3 pasos, tiene inicio, tiene final y tiene contenido. Exactamente lo mismo pasa con lo visual. Mínimo en 3 pasos. Yo tengo la fórmula debajo del brazo para contar cómo inicié, cómo terminé y qué pasó en el proceso. Entonces, si nosotros nos fijamos en la cantidad de trabajos que queremos presentar, que dijimos, por ponerle un número, vamos a seleccionar 14 para que los veamos juntas y para que podamos decidir de esos 14, los 10 que vas a presentar son estos. Importante verlos en su desarrollo. Entonces, no solamente elijamos los proyectos y presentamos los proyectos, cuando nos veamos y me permitan ver los que han seleccionado, también es importante que por ahí tengan a mano el proceso. Ahora, hay que adaptar el portafolio a cada oportunidad de trabajo, hay que adaptar el portafolio con relativa periodicidad. De alguna manera es difícil definirse cuando se está trabajando tempranamente, pero lo más importante es que ustedes asocien su trabajo con su línea de carácter más fuerte. Entonces, donde mejor les ha ido, si los trabajos que van a presentar son trabajos de clase, entonces, de alguna manera también seleccionar estos donde ustedes sienten que tienen un potencial que ofrecer. Pues a grosso modo es como la forma en la que podemos empezar a definir cuáles son estos trabajos. Ahora, ¿cómo presentarlos? ¿No? Entonces, es aquí donde esta serie de ejemplos que traemos a colación y que vamos a ver en este video nos pueden ayudar a diseñar o a captar en esencia cómo por ejemplo, yo involucro, recuerden que hablamos el primer día de que estamos diseñando nuestra propia marca, entonces hay que involucrar nuestros colores, hay que involucrar
nuestra línea de diseño. Hay que identificar cada página que tiene ese portafolio y que definitivamente se sienta que ha sido diseñado por un diseñador gráfico que tiene todo el bagaje para poder hacerlo, ¿ok? Vamos a continuar. Y está bien saberlo, y si vosotros lo podéis ordenar, y luego ya os digo, ponéis el más top, el primero, ¿vale? Y con eso ya tenéis un primer impacto que sea muy fuerte. Bueno, eso también es importante, se me ha olvidado hacer la referencia a esto. El mejor trabajo es el primero, el segundo mejor es el último. Definitivamente recuerden cuando hablábamos de la psicología del consumidor, ¿qué es lo que el consumidor siempre recuerda? La última marca que probó o con la que le fue mejor. Entonces, o la que no cambia o la que se ve permanentemente en su casa. Entonces, de alguna manera, influye no solamente cómo esté diseñado el portafolio, sino el impacto que tengan los trabajos que están presentando, ¿no? Y así como nos dicen, organicen su currículum con el último trabajo o el más actual arriba y lo que va haciendo hacia atrás en la historia será lo último. Bueno, aquí es alto impacto número 1, segundo alto impacto final y en el centro lo que corresponde. Fuerte. Bueno, vamos a hablar del tema de los mockups. Decidiste decirle bye a las excusas y aprender a hablar inglés este año. Problemas si de la respuesta es sí, porque los mockups están guays, pero también son peligrosos, es un arma de doble filo. Hay que decir que el tema de los mockups es que vivimos una época en la que parece como que hemos pasado de utilizar la presentación de los logotipos tal cual a prácticamente estar metiendo mockups ahí a porrillo. Claro, esto puede impactar, sobre todo para una persona que acaba de empezar, que está haciendo sus primeros trabajos o quiere publicarlos. Hay que ser muy comedido con eso, porque tenéis que tener en cuenta de que un mockup suele ser un archivo que probablemente ha girado bastante por internet. Entonces es bastante curioso cuando a lo mejor estás visitando varios portafolios y te encuentras el mismo mockup en 5 o 6 portafolios que acabas de ver. Entonces aquí, bueno, ¿qué es lo que haría yo? Bueno, hay que ser, ya os digo, muy comedidos con el tema del uso de mockups y sobre todo, y bueno, ya que hablamos de profesionalidad, si tenéis la capacidad de crear vuestro propio mockup, crearos vuestro propio mockup. Que además yo se lo explico, tengo como 3 vídeos hablando de cómo crear vuestro propio mockup. Yo siempre lo aconsejo porque le estáis dando un punto de único, más personal, que se nota que lo habéis trabajado y que no miráis demasiado en ahorrar tiempo, sino que pensáis más en el acabado profesional y que esté bien presentado. Tiene vuestro sello, eso es sello personal. Eso va a ser un punto y aparte, es decir, eso realmente se va a valorar, sobre todo para una persona que está mirando books demasiado a menudo y ve siempre los mismos mockups. Así que, ¿qué son los mockups? Los mockups, recuerden, chicas, son los ejemplos sobre los cuales nosotros montamos una marca o montamos un logo para que el cliente lo vea. Entonces, poniendo el ejemplo, queremos hacer un material POP de unas tazas o unas gorras y pues obviamente buscamos rápidamente una plantilla donde nosotros podamos adicionar un gorro y a una gorra, por ejemplo, un logo o a una taza un logo y convertirlo rápidamente en un objeto visual, pues es a lo que se están refiriendo. Aunque sea una plantilla que nos dé un poquito de ahorro de tiempo a la hora de hacer un montaje para un cliente, lo más importante es que tenga detalles, que tenga, por ejemplo, un juego de una sombra de un color particular, quizá con pequeñas modificaciones que le hagamos a un mockup, también lo hacemos nuestro, ¿verdad? Entonces, a eso es que nos referimos un poco cuando decimos no usen los mockups típicos de solamente bájenlos y peguen las presentaciones de las etiquetas, nombres como tal, o logos que tengan, sino que pues trabajémoslos al menos un poco para hacer los diferenciadores. Que si lo podéis hacer totalmente vuestro, único, va a ser mucho mejor. ¿Qué opinas tú de los proyectos? ¿Tienen que ser trabajos reales? ¿Tienen que ser trabajos ficticios, autoencargos? ¿Qué tiene que ser? Yo he sido defensor del trabajo real desde hace mucho tiempo. Consideraba que era súper necesario que un trabajo fuese real para poder ser publicado. Tengo que decir
de los años que he estado trabajando, es bastante común que nos sintamos a veces más orgullosos del trabajo propio personal, los autoencargos, las cosas que hemos hecho simplemente por gusto, que de los trabajos profesionales de Sí, verdad. yo siempre aconsejo a todos los alumnos que empiecen por proyectos ficticios, que analicen cómo son, que analicen qué tipos de proyectos les gustaría realizar, se inventen una empresa o bien cojan una empresa que ya existen y hagan algún tipo de trabajo para esa empresa. Sí, en realidad puede ser cualquier tipo de cosas. Digamos, el trabajo, los autoencargos, lo que normalmente suelen también dar a entender a la persona que ve vuestro portafolio, que tenéis inquietudes, es decir, que queréis hacer cosas más allá de lo que estáis desarrollando dentro de vuestra empresa o dentro de, digamos, del trabajo profesional. Es una forma un poco de mantener el músculo creativo activo. Exacto. Vuestro trabajo, en el momento en el que no tenéis un trabajo y que estéis buscando un trabajo, vuestro trabajo es vuestro portafolio. Así que dedicarle 8 horas al día, o sea, poneros un despertador por la mañana, os levantáis y os ponéis a trabajar con vuestros proyectos. Mira, hoy voy a hacer un proyecto para un packaging de bebida, ¿vale? Pues véndate el briefing, mira a ver qué tipo de proyecto vas a realizar y trabaja sobre ese proyecto como si fuera un proyecto real. Bueno, Román, ¿dónde podemos tener nuestro portafolio? Podemos tenerlo de muchísimas maneras, sobre todo ahora en época como Internet, Claro, prácticamente tenemos un montón de opciones. La más obvia sería vuestra supuesta propia página web personal. Y luego tenéis las redes creativas, tipo Behance, Doméstica, hay otras más, muchas más, yo las desconozco un poco, pero bueno, las más reconocidas yo creo que son Behance y Doméstica. Aconsejamos, yo por lo menos siempre aconsejo que tengáis tu propia web, porque al final es tu propio espacio, es tuyo, no dependes ni de Behance, ni de Doméstica, ni de nadie, es tuyo y además te va a posicionar en Internet, en las búsquedas de Google. Y al final lo que importa es que os vean. Instagram está funcionando muy bien a nivel de Google también. Sí, está funcionando bastante bien, sobre todo porque es muy inmediato. Y, por ejemplo, hay mucho profesional que la utiliza como una plataforma de experimentación. Vale, Román, una cosa que me preguntan mucho a través del email es, ¿hay que imprimir el portafolio? ¿Hay que enviarlo en un PDF? ¿Cómo se entrega el portafolio? Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto ha quedado como un poco desfasado. Lo de imprimir el portafolio, en fin, estamos en la época de lo digital. Sí que es cierto que, salvo un par de secciones. Sí, hay secciones vamos a hablar es más aconsejable vamos a hablar un poco las secciones. Si, por ejemplo, habéis hecho un catálogo que a lo mejor está impreso en tintas especiales, en plata, en oro, claro. Tenéis una colección de manualidades, esas consolas, o habéis hecho algo de arts and crafts, o tenéis ilustraciones o bocetos. Estamos hablando todo el rato de impactar. Os lo lleváis, lo enseñáis, es interesante que... Claro, es interesante, pero el resto de proyectos perfectamente pueden estar en tu web. Estamos hablando de algo muy concreto. Simplemente en estos casos sí que es aconsejable llevarlo físicamente. Totalmente. Vamos a dar referencias para que toda la gente que nos ve pueda meterse en sus webs, pueda ver cómo ellos han presentado sus books, cómo hacen sus presentaciones, porque es súper importante tener referencias, básico. Deciros también que todas las referencias las tenéis aquí abajo, en la descripción del vídeo, con los enlaces para que podáis entrar a las webs. Bueno, vamos a empezar por... Bueno, lo primero de todo es que he traído una selección de referencias, cada una entra dentro de una categoría distinta. Entonces, como referencia de agencia, yo me quedo con Sagesmeister & Walsh, concretamente con la diseñadora, con Jessica Walsh. Con Jessica Walsh, una de las socias, hace un diseño gráfico sobre fotografía. Ellos son fotógrafos, pero hacen mucha campaña. A mí me gusta mucho. Sí, tiene un estilo muy particular, un poco transgresor también, y mola mucho. Bueno, ver lo que hacen, la verdad es que está genial. Hemos estado hablando, digamos, cómo desarrollar un portafolio, dos referencias de portafolios que se saltan totalmente las normas. Tenemos a Robin. Antes de continuar, precisamente estábamos viendo un ejemplo interesante porque es un portafolio de agencia. Un portafolio de agencia no se aleja a un portafolio personal, porque ¿qué es lo que quiere mostrar la agencia? Su marca, lo que hacen, en lo que mejor han trabajado. Tenemos el mismo objetivo, entonces fíjense, no importa a quién le estamos diseñando el portafolio, lo importante es el perfil de lo que queremos mostrar que hace la persona que está ofreciendo el portafolio o la empresa que ofrece el portafolio, ¿no? Por eso nosotros portafolio en realidad hacemos por demanda o por solicitud expresa de una empresa o una persona que quiere mostrar todo lo que hace en su trabajo. Nosotros como diseñadores gráficos podemos hacer portafolios para fotógrafos, portafolios para doctores, portafolios
para la profesión que sea. Lo importante es que, como les decía, portafolio para marcas, ¿no? No específicamente producto, porque ya no sería portafolio, sería un catálogo. Entonces, es importante que tengamos claro ese concepto para personas o marcas, y lo más relevante es que hay muchísimas formas de presentarlo. Y Leonardo es bastante curioso porque lo que ha hecho es que ha usado los efectos de scroll de lateral de su propia web para dibujarse como un personaje de videojuego. Como si fuera un Mario Bros. Como si fuese un Mario Bros. Va dando saltos y a medida que va, digamos, avanzando por la fase, van saliendo, digamos, lo que ha hecho, sus trabajos y sus proyectos. Eso está muy bien. Está muy bien, muy original. Sí, es bastante original. Os damos también otra referencia, se llama Sita Bellán. Este portafolio, a mí la verdad es que me ha encantado porque ha hecho como una simulación de una web de los 90, incluso como si fuese un ordenador, como si fuese el Windows 95. Sí. Y bueno, este estilo de diseño que se puso de moda hace un par de años, que es el brutalismo, que es ese tipo de diseño feote, como hortera, ¿no? Sí. Este portafolio me ha llamado mucho la atención porque tiene mucho sentido del humor y tiene mucha referencia. La verdad es que cuando lo haces desde el punto de vista inteligente de tomártelo a cachondeo, mola. Cuando lo haces de verdad, pues ya está. Bueno, ahora vamos a hablar de diseñadores y creo que estos, mucha gente de los que vais a ver el vídeo los vais a conocer porque son referentes brutales. Eso para mí son de lo máximo que hay del diseño. Os hablamos Más anuncios. de José Bernabé, que es un diseñador que hace mucho lettering, trabaja mucho lettering, me gusta mucho lo que hace. Hablamos de Marta Cerdá, una diseñadora bastante conocida también, y de mi admirado Alex Trexut también. Alex Trexut es muy crack. Es muy crack. Está ahora, no sé si en Nueva York trabajando. Está en Nueva York. Fíjate que tiene mi edad y es siempre muy creativo. Le ha dedicado muchas horas profesional para hacer los tipos de trabajo que hace Alex. Estamos hablando de gente que además de hacer buenos trabajos, hacen una tarea de investigación y desarrollo. De ilustradores, pues os dejo a dos. César Moreno, que es un mexicano que hace un estilo bastante curioso, que a mí me gusta bastante. Es muy cañero. Es muy colorista también, puede ser. Sí, es muy colorista. Os dejamos también a Steve Simpson. Hace un tipo de ilustración muy de calaveritas, muy mexicano. Tiene un estilo muy marcado. A mí también me gusta bastante. Me llama mucho la atención el trabajo que hace. Y la tercera referencia en cuanto a ilustración, Justin Mollett hace un tipo de ilustración bastante americana, muy reconocida en los Estados Unidos. Bueno, estas son algunas de las referencias. Román ha hecho esta selección, mini selección, hay muchas referencias. Si buscáis en internet, en Behance, en Doméstica, incluso yo que sé, en Pinterest, en 20.000 sitios. Realmente referencias tenéis muchísimas. Da lo mismo si es un diseñador reconocido o no. Podéis meteros en Behance, podéis meteros en cualquiera de estas plataformas, tenéis millones de Cuando configuréis el portafolio, primero busquéis aquellas referencias que conectan con lo que vosotros queréis hacer. Definir vuestro estilo, es importante que vuestro book tenga un estilo determinado, que sea como vosotros sois, que no importa, es que a lo mejor soy muy cañero y no les va a gustar. No, si tú eres así, perfecto, o sea, tienes que demostrar cómo tú eres, cómo tú te reflejas. Sí, efectivamente, el trabajo del portafolio es un trabajo casi un poco de autoconocimiento profesional, es decir, vosotros tenéis que saber lo que queréis hacer y hacia dónde vais. Y es importante que el portfolio es un proyecto que nunca se termina. No, el portafolio es algo que está vivo. Es decir, yo creo que es el único trabajo que vais a hacer en vuestra carrera profesional que no vais a terminar. No. Probablemente el trabajo que más os ha despertado el orgullo en algún momento, luego de repente ya no os gusta, lo vais a quitar. Da muchas vueltas. La verdad es que el tema del portafolio, y además va a definir también un poco cuál va a ser vuestra trayectoria, porque a lo mejor de repente os encanta el branding y ahí de repente detectáis que el tema de la ilustración de personajes parece que me llena más, me gustaría más orientarme. Pues bueno, cambiáis el portafolio hacia ese camino, ¿no? Entonces es algo que siempre está en constante cambio, constante movimiento, que nunca dejéis de prestarle atención, porque nosotros tampoco es que seamos unos adalids aquí de los portafolios, porque los nuestros, están un poco desactualizados y es algo que hay que estar un poco encima, es verdad, pero sobre todo ahora, si tenéis que buscar trabajo, si tenéis que conseguir un trabajo, si acabáis de salir de la carrera y tenéis que tener el book, dedicarle tiempo. Es muy importante, mucho tiempo en trabajar esa herramienta, ese arma que os va a conseguir clientes. Bueno, así es.
lo hemos estado hablando en estas clases anteriores, hemos estado todo el tiempo precisamente pendientes de estos detalles que tienen que ver con el diseño del portafolio. Por eso es muy importante que no dejemos pasar el tiempo, que de alguna manera ya tengamos esa selección previa, porque nos va a tomar mucho tiempo y por eso estamos hablando de que ya en medio del bimestre tenemos que tener nuestra selección hecha, porque no solamente es la selección, ahora hay que pensar cómo lo vamos a poner, cómo lo vamos a visualizar, qué es lo que queremos mostrar, dónde podemos hacer énfasis en mi marca, dónde y cómo yo voy a poner mi logo que se vea a través de todo el diseño del portafolio, porque no importa si yo me quiero mostrar como diseñador digital, como ilustrador, la rama que yo elija es lo de menos, lo más importante es que haya unidad en lo visual. Ahora, no importa si yo no tengo un sitio web, como vieron, hay otras plataformas, por lo general, a mí en lo particular me parece que ellos hablaban de Behance, cada uno usa el que mejor le funcione, pero lo más importante definitivamente es tener presencia en línea con su portafolio. Que alguien les pueda decir, ok, ¿dónde está? Entonces, ok, tengo una URL. A esa URL además le puedo sacar un código QR. Puedo hacer mi tarjeta de presentación con un código QR. Aquí está mi tarjeta de presentación, escanea mi QR y puedes ver mi portafolio. Entonces, ya tenemos una carta de presentación y es que por lo menos, ¿verdad? Estoy a la vanguardia en la parte de tecnología y de alguna manera yo tengo el diseño listo para que otra persona pueda ver lo que hago. No descuidemos el tiempo, no descuidemos el detalle. Siempre les hablo de que lo más importante no es ser el mejor, sino aspirar a ser el mejor. Y de alguna manera eso siempre nos va a tener a nosotros en una constante evolución y en una constante búsqueda de siempre tratar de definir qué es ese como diferenciador que yo puedo ofrecerle a los demás. ¿Cuál es esa parte de mí que yo puedo ofrecer a la sociedad en la que vivo y que de alguna manera la gente reconozca mi trabajo cuando lo ve, ¿no? Entonces, no es fácil, nos puede tomar muchos años, pero hay que empezar. Y la manera más práctica de empezar es cuando mostramos al mundo quiénes somos y hoy en día tenemos una gran ventaja a través del portafolio. De hecho, estuvieron mencionando que está muy de moda el Instagram también para publicitarse, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que el Instagram tiene 10 cuadros y yo en 10 cuadros también podría diseñar, ¿no? Entonces, vamos a ver, precisamente necesitamos ver los trabajos para poder hacerles recomendaciones con relación a lo que es el diseño. Podemos tener hojas largas, podemos tener hojas amplias al ancho, podemos tener formatos cuadrados. Lo más importante es la calidad de la información que tienen para mostrar y, como les decía, el proceso, el 1, 2, 3 mínimo, porque en algunos trabajos pues es inherente que tengo un trabajo, una marca y así quedó. Pero en otros es muy interesante ver precisamente cómo partió de ser una idea y ser un boceto a convertirse en un diseño real, tangible, ¿no? Entonces, bueno, las dejo. Espero que de alguna manera podamos ponernos al día y poder avanzar en estos procesos. Que tengan una buena noche.